Chile aprobó discutir el proyecto para una nueva reforma constitucional. Se creará además un Consejo Constitucional integrado por 50 personas electas por la ciudadanía y se instalará un comité de expertos designados por el Congreso que elabore un anteproyecto de ley. Así se da luz verde al nuevo proceso constituyente. Brasil. Analizan reforzar la seguridad de Lula. Evalúan medidas de seguridad para la asunción de Lula tras un atentado fallido con explosivos. De la asunción participarán jefes de estados y miles de simpatizantes de izquierda. Perú. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos vuelve al país. La delegación volverá con una misión para acabar su evaluación de la situación en el país luego de la destitución de Pedro Castillo, que dejó 27 muertos y cientos de heridos. COVID en Latinoamérica. Alerta por la suba de casos. Atención en Latinoamérica por el aumento de casos de COVID. En países como Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Costa Rica, entre otros, continúan las alertas sanitarias y se reportan aumentos de casos. Estados Unidos. La tormenta invernal deja más de 50 muertos. La zona más devastada es el noroeste del estado de Nueva York, donde las autoridades elevaron a 25 el número de fallecidos por el temporal. Cerca de 3.500 vuelos siguen cancelados en todo el país. Chile aprobó discutir el proceso para una nueva reforma constitucional. La Comisión Constitucional del Senado aprobó la reforma que da luz verde al nuevo proceso constituyente. El primer paso de su tramitación legislativa para convertirse en norma reunió la unanimidad de votos de los parlamentarios. Los senadores anunciaron que pretenden despachar la reforma constitucional de la sala del Senado la próxima semana. El presidente del Senado, el socialista Álvaro Elizalde, señaló que hubo un debate de altura y se mostró abierto a definir la fecha para la elección del nuevo órgano redactor, llamado ahora Consejo Constitucional, ya que la fecha acordada del 14 de mayo, Chile va a celebrar el Día de la Madre. Varios parlamentarios buscarán revisar otros aspectos incluidos en el pacto, como la fórmula para ajustar la paridad del Consejo Constitucional en caso de que sea necesario, o el rol del comité de expertos que acompañará el proceso. La reforma tendrá que ser aprobada por 4/7 de los parlamentarios, es decir, 29 votos a favor de un total de 50 senadores en un tiempo récord, porque según lo acordado en enero, se va a implementar la nueva hoja de ruta. El gobierno ordenó la discusión inmediata a la reforma constitucional, derivada de un acuerdo suscrito el 12 de diciembre por 14 partidos y movimientos, desde la derecha conservadora hasta el Partido Comunista. Brasil. Evalúan reforzar la seguridad de Lula para su asunción tras un atentado fallido con explosivos inspirado en Bolsonaro. El intento terrorista suma presión sobre la ceremonia de toma de posesión de Lula, de 77 años, a la que está previsto que acudan casi una veintena de jefes de Estado, además de cientos de miles de simpatizantes de izquierda. El equipo de seguridad del presidente electo argumenta que no debe viajar en un auto abierto, pero los más cercanos a Lula dicen que se resiste a la idea de utilizar uno blindado el domingo. Si finalmente se hace con un auto abierto, el recorrido por la explanada comenzará en la Catedral de Brasilia, irá hasta el Congreso y desde el Congreso va a continuar hasta el Palacio de Planalto. Los policías federales que trabajan para proteger al presidente electo ya habían identificado el riesgo antes del episodio de la bomba en el aeropuerto de Brasilia e incluyeron este tipo de amenaza en su planificación. Otra duda sobre el recorrido de Lula es si va a utilizar el Rolls Royce presidencial, en tanto Bolsonaro, que ha limitado sus apariciones públicas tras la derrota, no va a participar del evento. En la víspera de Navidad paseó con su moto por primera vez después del balotaje y conversó con seguidores.
La policía brasileña detuvo a un hombre por colocar un explosivo en un camión de combustible cerca del aeropuerto de Brasilia. George Washington de Oliveira Souza, seguidor del mandatario Jair Bolsonaro, fue acusado de terrorismo tras el hallazgo del explosivo en la capital, donde el 1 de enero se realizará la toma de poder del izquierdista Luis Inácio Lula da Silva. Según las declaraciones ante la Policía Civil publicadas el domingo en medios locales, el detenido confesó que la bomba era parte de un plan para iniciar el caos e impedir la instauración del comunismo en Brasil. El conductor del camión encontró el artefacto el sábado por la mañana y aunque existió un intento de activarlo, el dispositivo no llegó a explotar. Según Folha de Sao Paulo, Oliveira Souza admitió a la policía que la idea era colocar al menos 2 explosivos en lugares estratégicos, con el objetivo de llevar a la declaración del estado de sitio en el país y de allí provocar la intervención de las Fuerzas Armadas. Gustavo Petro asistirá a la posesión presidencial de Lula da Silva en Brasil. El mandatario colombiano viajará el 31 de diciembre junto con su jefa de gabinete, Laura Sarabia, para expresar su apoyo al presidente electo del país suramericano. Las relaciones entre Colombia y Brasil serán estrechas porque ambos amamos la Amazonía, le dijo Lula a Petro en su primera conversación luego de las elecciones. La vicepresidenta Francia Márquez también había manifestado su apoyo hacia el líder. El pueblo brasileño le dio una vez más su voto de confianza a Luis Inácio Lula da Silva, escribió la alta funcionaria. Seguido a ello, le envió un abrazo ancestral y le deseó que la sabiduría lo acompañe en esta nueva etapa, dirigiendo los destinos de esta nación hermana. También viajará a la Asunción el presidente de Argentina, Alberto Fernández. El mandatario partirá con su comitiva el mismo día de la toma de posesión, tras la cual va a retornar al país. La llegada del líder del Partido de los Trabajadores al Palacio de Planalto será un hecho clave para el futuro de la integración regional. Aunque los integrantes de la delegación todavía están en definición, el presidente podría estar acompañado por el canciller Santiago Cafiero, mientras no se descarta que también viaje la primera dama Fabiola Yáñez. Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos volverá al Perú en enero. La Cancillería le servirá como complemento a la visita técnica que realizó la delegación internacional del 20 al 22 de diciembre pasado para verificar el cumplimiento de compromisos internacionales de derechos humanos por parte del Estado peruano. La presencia de la misión se debió a las más de 20 muertes y centenares de heridos que se reportaron en las protestas por todo el país que exigían la salida de la presidenta Dina Boluarte, la disolución del Congreso y el adelanto de elecciones. Entre sus tantas reuniones, la comisión sostuvo una el pasado 20 de diciembre con la presidenta Boluarte en las instalaciones de Palacio de Gobierno. Además, la reunión contó con la participación de Ana Cecilia Gervasi, ministra de Relaciones Exteriores, y José Tello, ministro de Justicia y Derechos Humanos. El gobierno de Perú pide intensificar el diálogo con organizaciones para poner fin a las protestas. El ministro de Defensa, Jorge Chávez, afirmó que medios locales que trabajaban en la identificación de los responsables de asustar a la población en las movilizaciones. Chávez afirmó que la presidenta Dina Boluarte ha pedido al gabinete priorizar el diálogo con las organizaciones sociales debido a que aún no cesan las protestas que se iniciaron tras la vacancia decretada por el Congreso contra el presidente Pedro Castillo y su posterior detención. Pese a que algunas organizaciones sociales anunciaron una tregua en algunas regiones durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, la posición del gobierno de Boluarte es continuar el diálogo para menguar las movilizaciones. En las protestas en las que intervinieron las autoridades, se han registrado 27 personas fallecidas, mientras que cientos han resultado heridas. Ecuador. Decomisaron 2 toneladas de cocaína que iban a enviarse a Francia. La incautación sucedió en uno de los puertos marítimos de Guayaquil, la ciudad portuaria que se ha convertido en el centro logístico para el tráfico de drogas hacia Europa y Estados Unidos. De acuerdo a la información de las autoridades policiales, en un contenedor con silicato de calcio se encontraban ocultos 102 bultos
con 2.345 paquetes rectangulares equivalentes a 342 kilos de cocaína. Según las estimaciones de la policía, la incautación evitó que más de 26 millones de dosis ingresen al mercado internacional. Asimismo, el último sábado, la policía ecuatoriana detuvo a 3 extranjeros y un ecuatoriano luego de interceptar una embarcación sumergible que transportaba más de 1 tonelada de cocaína. La embarcación estaba en las costas del cantón Salinas, a 140 kilómetros de Guayaquil, en el suroeste ecuatoriano. Solo este año, la policía ha incautado más de 180 toneladas de droga, valorada en $4.000 millones, y ha desarticulado a 176 organizaciones delictivas dedicadas al tráfico internacional e interno. El 80% de la droga era cocaína, aunque también la policía decomisó pasta base, marihuana y heroína. El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional reanudarán los diálogos de paz a finales de enero en México. El encuentro será durante la última semana de enero del 2023 y no a principios de mes, como se había previsto en un inicio. Según ha trascendido, actualmente se estarían analizando las condiciones de seguridad y logística para retomar la mesa de diálogo en el país norteamericano. Asimismo, se busca que otros países como Alemania, Suecia, Suiza y España se sumen para facilitar el proceso y, en ese sentido, se espera que representaciones de Cuba, Noruega y Venezuela ejerzan un papel de acompañamiento. Por su parte, México y Chile van a continuar como países garantes. A pesar de no haber logrado la paz total proclamada por el presidente Gustavo Petro durante la primera ronda de negociaciones, celebrada el 12 de diciembre en Caracas, las partes acordaron llevar a cabo varias acciones y dinámicas humanitarias en las regiones del Bajo Calima, en el Valle del Cauca, y Medio San Juan, en el Chocó, a partir de enero del 2023. Ecuador y Colombia definirán parámetros sobre el Plan de Protección de Fronteras. A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa de Ecuador confirmó la reunión que el presidente Guillermo Lasso había anticipado. Será el 28 de diciembre en Ipiales, Colombia. El objetivo es fortalecer la vigilancia y control en la frontera común entre Ecuador y Colombia, por lo que en el encuentro se fijarán los parámetros de un plan de protección de fronteras. Las operaciones combinadas van a posibilitar una eficaz coordinación de las Fuerzas Armadas de los dos países en zonas consideradas de alto riesgo. Ecuador y Colombia buscarán neutralizar los enfrentamientos entre grupos irregulares armados por el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, acciones de violencia y criminalidad. Este plan se ejecutará a inicios del 2023 en un acuerdo entre ambos países a fin de dar cumplimiento a su misión constitucional. Esa misión, menciona el Ministerio de Defensa, contempla defender la soberanía e integridad territorial, así como la protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. COVID en Latinoamérica, alerta por la suba de casos. Uruguay, se duplicaron los casos de COVID-19 en la última semana. El Ministerio de Salud Público informó en su reporte que se registraron más de 8.000 nuevos contagios, en contraste con los menos de 5.000 de la semana anterior. La cifra de casos activos se elevó por encima de los 7.600. En la semana también hubo 10 muertes por la enfermedad. El porcentaje de internados en terapia también bajó. En Chile, la alerta sanitaria entra en su última semana con casi 11.000 activos y 16% de positividad. El Ministerio de Salud reportó más de 2.500 nuevos contagios de coronavirus, mientras que los casos activos bajaron a poco más de 10.000, más de un tercio de ellos en la región metropolitana. Sin embargo, las tasas de incidencia más elevadas están en Arica y Tarapacá, mientras que las regiones con mayor positividad son Antofagasta y Tarapacá. Por otro lado, en Paraguay, se advierte sobre un aumento considerable de casos. Así lo aseveró la doctora Carolina Aquino, directora del Laboratorio Central del Ministerio de Salud Pública.
La medida se produjo en un aumento del número de muestras recibidas por el laboratorio central, que registró un incremento de un 70% en el índice de positividad, dijo la doctora Aquino, quien indicó que también se observa un aumento en casos de influenza. A finales de noviembre, el director de Vigilancia de la Salud, doctor Guillermo Sequera, alertó que los casos de COVID-19 aumentarían en Paraguay durante diciembre al incrementarse la circulación de personas por las fiestas de fin de año. A finales del 2021 y principios de este año también se registró un importante aumento de casos de la enfermedad. Costa Rica insta a cumplir medidas sanitarias contra COVID-19. El Ministerio de Salud Público instó a cumplir las medidas sanitarias de prevención contra el contagio de COVID-19 ante el incremento de casos en la última semana. La directora general de Salud, Melissa Ramírez, recomendó a la población mantener las medidas higiénico-sanitarias como el lavado correcto y la desinfección de manos con alcohol en gel. Asimismo, recomendó cubrirse la boca con el antebrazo al toser y estornudar, usar mascarillas en espacios cerrados o en sitios donde hay aglomeración de personas y evitar salir si se poseen síntomas de enfermedad respiratoria. La titular manifestó que la población, con el cumplimiento de las medidas, va a colaborar con la prevención de la enfermedad y evitará la aparición de nuevos picos de contagio. Recordó además la importancia de completar los esquemas de vacunación con el fin de evitar los casos graves, hospitalizaciones y fallecimientos. En la semana comprendida entre el 11 y el 17 de diciembre, se reportaron 5.190 nuevos casos de COVID-19 en la semana epidemiológica 50. Por otra parte, en Bolivia se reporta ralentización en casos de COVID-19 en una semana. El Ministerio de Salud y Deporte informó casi 17.000 nuevos casos en la semana epidemiológica 51, lo que representa un ascenso solo del 27% con relación al 203 reportado el pasado 5 de diciembre, coincidente con el inicio de la sexta ola. En este sentido, el ministro Jason Ausa detalló que en los últimos 7 días los casos en Bolivia se incrementaron en poco más de 3.500, lo cual indica una reducción en la velocidad de crecimiento de contagios. Según el representante del ente, en el marco de la sexta ola de COVID-19, Bolivia presenta una tasa de letalidad de 0.1%, por lo que recomendó acudir a la vacunación debido a su probada eficacia. Estados Unidos alerta por el aumento de casos de la subvariante de Omicron. La nueva mutación tiene una mayor ventaja de crecimiento frente a otras y está causando un incremento en las hospitalizaciones. El prestigioso científico Eric Topol, profesor de medicina molecular y vicepresidente ejecutivo de Scripps Research de Estados Unidos, destacó que de las surgidas en los últimos meses, la que más atención requiere es la subvariante XBB, que es una fusión de dos variantes diferentes de BA.2, BJ.1 y BA.2.75. Por otra parte, China anunció el final de la cuarentena obligatoria para entrar al país. A partir del 8 de enero, quienes quieran ingresar al gigante asiático solo deberán presentar un test negativo reciente, indicó la Comisión de Salud. Actualmente, quienes llegan al país tienen que confinarse durante 5 días, seguidos de 3 días de observación a domicilio. La Comisión de Salud indicó que ahora ya no considera el COVID-19 como una neumonía, sino como una enfermedad contagiosa menos peligrosa. La medida se suma al levantamiento a principios de diciembre de la mayoría de las estrictas restricciones anti-COVID en un contexto de exasperación creciente de la población y ante el fuerte impacto que esa política estaba teniendo en la economía del gigante asiático. Desde entonces, el país se enfrenta a un aumento explosivo del número de contagiados por el virus. El presidente chino Xi Jinping instó a las autoridades a tomar medidas para proteger eficazmente la vida de sus compatriotas frente al avance del COVID-19. Chile declaran alerta roja por el incendio en la Araucanía. La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior
declaró la alerta roja para la comuna de Lucaco en la región de la Araucanía ante las llamas que han afectado aproximadamente 300 hectáreas. El organismo señaló que, teniendo en cuenta las características del siniestro, la Delegación Presidencial Regional de la Araucanía, en base a la información técnica de la Corporación Nacional Forestal, declaró alerta roja hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten. Las autoridades precisaron que el incendio, denominado Loncoyán, constituye una amenaza para las viviendas rurales dispersas en este sector, mientras apuntaron que trabajan en su enfrentamiento 2 técnicos, 4 brigadas, un helicóptero, 5 aviones y un avión Hércules de CONAF. Perú. Intervinieron la casa y oficina del exministro de Defensa Walter Ayala. Ayala es investigado por el caso de ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional del Perú durante el gobierno de Pedro Castillo. La Fiscalía Anticorrupción, junto a miembros de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad, realizaron una serie de intervenciones en la vivienda y oficinas de Ayala en el marco de las investigaciones en su contra y de otros generales de la policía. Las diligencias se realizan además de las casas de Ayala en Lima, en las viviendas de otros 26 generales implicados en esta investigación en Cusco, Tacna y Tumbes. Según la hipótesis de la Fiscalía de la Nación, Bruno Pacheco y Walter Ayala habrían operativizado y materializado el proyecto delictivo de ascensos a oficiales cercanos al presidente Pedro Castillo y que los 3 se habrían beneficiado económicamente de este proceso irregular. Reformarán totalmente la plaza que fue el epicentro de las protestas en Chile. El presidente de Chile, Gabriel Boric, firmó el convenio que busca transformar completamente el espacio verde. La Plaza Baquedano, conocida como Plaza Italia o Plaza Dignidad, es uno de los principales puntos de la capital de Chile. Está cercana a barrios universitarios, a restaurantes y bares, además de circundar con parques y con una estación del Metro de Santiago. En las masivas manifestaciones que afectaron a Chile en el 2019, esta plaza pasó de ser un lugar donde se conmemoraban logros deportivos a ser el punto central de las protestas nacionales. El impacto que esto significó en el entorno de la Plaza Baquedano fue profundo porque los vecinos y los locales comerciales del lugar se vieron afectados durante meses. En marzo del 2021, tras 93 años en el lugar, las autoridades decidieron retirar de esta plaza un monumento al general Manuel Baquedano, un destacado militar que participó de la Guerra del Pacífico que involucró a Chile, Perú y Bolivia. La decisión se tomó después de que un grupo de manifestantes quemaran esta estatua. El proyecto firmado por el presidente contempla la desaparición de la rotonda de Plaza Baquedano para priorizar a los peatones, además de reforestación de arbolado urbano, desarrollo de campañas y talleres de sensibilización ciudadana en el cuidado del espacio público, conservación y o ejecución de proyectos de accesibilidad universal y conservación de veredas y pavimentos, entre otros. Ucrania realiza ejercicios militares cerca de la frontera con Bielorrusia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, junto con la Guardia Nacional de Ucrania, realizaron ejercicios militares en un lugar no revelado que, según los militares, estaba cerca de la frontera con Bielorrusia. El video publicado por el servicio de prensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania mostró a los militares de ese país entrenándose para prevenir ataques de tropas aerotransportadas tácticas en las instalaciones estatales críticas. Bielorrusia ha anunciado en las últimas semanas una ráfaga de actividad militar, incluidos controles de preparación y un nuevo despliegue de tropas rusas en el país. Las maniobras provocaron sugerencias de los funcionarios ucranianos de que Rusia podría estar planeando un nuevo ataque contra Ucrania a través del territorio bielorruso, como lo hizo sin éxito en los primeros días de su guerra en Ucrania. Las fuerzas ucranianas aseguraron que mantienen bajo control el frente de Bakhmut tras los ataques rusos. El portavoz del ejército sostuvo que las tropas locales contuvieron el avance ruso con heroísmo. Esa ciudad, ubicada en la región de Donetsk, se convirtió en las últimas jornadas en uno de los puntos más álgidos del conflicto bélico.
Según las cifras proporcionadas por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas, más de 50 militares rusos han muerto y unos 80 han resultado heridos en el marco de los enfrentamientos por Bakhmut, que se ha tornado en las últimas jornadas como uno de los puntos más candentes en el conflicto en Ucrania. Ucrania advirtió a Rusia tras el ataque en la base de Engels. Si pensaban que la guerra no les afectaría en su retaguardia, se equivocaban. Un portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana afirmó este lunes que la explosión que esta madrugada causó la muerte de 3 soldados rusos en el aeródromo Engels es la consecuencia de la agresión rusa contra Ucrania. Estas son las consecuencias de lo que Rusia está haciendo en nuestro país. Si los rusos pensaban que la guerra no les afectaría en su retaguardia, se equivocaban, dijo el portavoz Yuri Ignat en declaraciones televisadas. Este tipo de cosas están ocurriendo cada vez con más frecuencia y esperamos que esto sea positivo para Ucrania, agregó. Además, pidió esperar a que se difundan imágenes del satélite del aeródromo para evaluar las consecuencias reales de la explosión, que según fuentes rusas, se produjo al ser derribado un dron ucraniano y no causó daños a la infraestructura. Putin lanzó una nueva amenaza a Ucrania y menospreció los misiles Patriot enviados por Estados Unidos. Por supuesto que los vamos a destruir al 100%. El presidente ruso afirmó que confía al 100% en que sus fuerzas van a destruir el sistema de defensa antiaérea Patriot que Joe Biden ha prometido enviar a Ucrania. Los misiles están incluidos en el nuevo paquete de ayuda prometido por Estados Unidos, valuado en cerca de $1.800 millones en suministros militares. Previamente, Putin ya había desestimado el poder de este sistema defensivo, asegurando que su ejército encontraría el antídoto para esquivarlo. El sistema Patriot es bastante viejo, no funciona como nuestro sistema de defensa antiaéreo. Los que se enfrentan a nosotros dicen que es un arma defensiva. Muy bien, lo tendremos en cuenta. Siempre habrá un antídoto, así que la gente que está diciendo eso lo hace en mano. No sirve más que para prolongar el conflicto, dijo Putin. 9 millones de ucranianos siguen sin electricidad a pesar de los trabajos de reparación. Los ataques rusos contra la red eléctrica no cesan. El presidente Volodymyr Zelensky destacó que se trabaja a toda velocidad para reponer el servicio. El servicio está interrumpido en diversas regiones debido a los ataques de los invasores rusos contra la infraestructura crítica. Zelensky destacó en todo caso que el número de duración de los cortes eléctricos disminuye constantemente y que los operarios logran reconectar a una buena parte de la población antes y durante la Navidad, pese a los bombardeos rusos. Reconoció, sin embargo, que sigue habiendo deficiencias en el servicio y que los apagones siguen ocurriendo. Condenan a medallista bielorrusa opositora a Lukashenko. La doble medallista olímpica en natación, Alexandra Gerasimenia, fue condenada en rebeldía a 12 años de prisión en Bielorrusia, acusada de crear una formación extremista, anunció la Asociación de Defensa de Derechos Viasna. Gerasimenia, de 36 años, fue condenada por un tribunal de Minsk al término de un proceso iniciado el 19 de diciembre. Según esta ONG, la nadadora, que se retiró en 2019 y vive en el exilio, también fue declarada culpable por haber realizado llamados a sanciones contra Bielorrusia, así como por difusión de falsas informaciones sobre acontecimientos ocurridos en ese país en 2020 durante la protesta sin precedentes contra la reelección del presidente Alexander Lukashenko en el poder desde 1994. Entonces, Gerasimenia firmó una carta abierta junto a otros deportistas de su país reclamando elecciones libres y creó la Fundación Bielorrusa para la Solidaridad Deportiva, que ayuda económica y jurídicamente a los deportistas bielorrusos perseguidos por las autoridades, que consideran esta entidad como una formación extremista. Desde hace más de 2 años, las autoridades bielorrusas llevan a cabo una represión implacable contra cualquier movimiento opositor al régimen de Lukashenko, por lo que la mayoría de figuras de la oposición están encarceladas o viven en el exilio.
Miles de manifestantes se reunieron el domingo en Stepanakert, la principal ciudad de Nagorno-Karabaj. Protestaban contra el bloqueo de un eje esencial hacia Armenia. Llevamos 14 días bajo un bloqueo total impuesto por Azerbaiyán, ya que la única carretera que nos une con el mundo exterior está cerrada. Desde hace casi 2 semanas, activistas azerbaiyanos cortan el corredor de Lashin, la única carretera que conecta la región montañosa de Nagorno-Karabaj con el país vecino, para protestar contra las minas ilegales. Ereván acusa a Bakú de querer provocar una crisis humanitaria, una denuncia que Azerbaiyán rechaza al asegurar que todavía es posible circular. Las autoridades armenias reprochan también la inacción de los soldados de mantenimiento de paz rusos, desplegados desde 2020, tras la guerra de 6 semanas entre ambos países. Estados Unidos. La tormenta invernal deja más de 50 muertos. La tormenta de nieve deja hasta ahora un saldo mayor al medio centenar de muertos. El frente ártico amaina, pero cientos de personas siguen atrapadas en viviendas y vehículos, mientras la Guardia Nacional se despliega para ayudar a los equipos de emergencia. Automovilistas atrapados en carreteras que se convirtieron en pistas de hielo y cajones de nieve, equipos de rescate cegados por las ventiscas, interrupción del suministro eléctrico y caos en el transporte aéreo, con 3.200 vuelos cancelados este lunes. Los estragos del frente polar que atraviesa Estados Unidos desde el jueves no amainan, pero al paso de la tormenta histórica, como la ha definido el Servicio Nacional de Meteorología, el número de víctimas mortales en incidentes provocados por las inclemencias. La mitad de ellas solo surgen en la región de Buffalo, al oeste del estado de Nueva York, que parece haberse convertido en el kilómetro cero de este drama blanco. Es la peor tormenta invernal en la región fronteriza con Canadá desde que en 1977 el frío extremo se cobrase cerca de 30 vidas. En medio del temporal se denunciaron saqueos en comercios neoyorquinos. Grupos de personas irrumpieron en negocios de la ciudad de Buffalo y caminaron por las calles con los objetos robados. Las autoridades confirmaron hasta el momento 2 casos que fueron calificados como incidentes aislados. Hemos recibido 2 informes confirmados de incidentes de saqueo en lo que se envió y respondió la policía, afirmó Steven Nigrelli, superintendente de la Policía Estatal. Por la histórica tormenta, miles de vuelos desde y hacia Estados Unidos fueron cancelados. Miles de cancelaciones y retrasos de vuelos, junto con largas filas y pérdida de equipaje en los aeropuertos, frustraron a los viajeros estadounidenses durante el fin de semana de Navidad, después de que la tormenta invernal masiva entorpeciera las operaciones aeroportuarias en todo el país. Las interrupciones en los viajes continuaron hasta el lunes, cuando las aerolíneas cancelaron más de 2.500 vuelos a primera hora de la tarde. Los retrasos en los vuelos dentro, hacia o desde los Estados Unidos totalizaron más de 4.500. La tormenta de invierno masiva, que causa estragos en los viajes, ha sido culpada por al menos 55 muertes en los Estados Unidos desde fines de la semana pasada. Por otra parte, en México, rige la alerta naranja por frío. Autoridades capitalinas activaron las alertas por los pronósticos meteorológicos que calculan temperaturas bajas y heladas en al menos 2 alcaldías de la Ciudad de México. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se pronostican temperaturas entre 1 y 3 grados Celsius de 4 a 8 de la mañana de hoy. Ante las bajas y heladas temperaturas, recomiendan a la población capitalina usar al menos 3 capas de ropa que sea preferentemente de algodón o lana, gorros y guantes, así como también cuidar la hidratación de la piel con cremas y protectores. Se recomienda ingerir alimentos altos en vitamina A y C, como frutas y verduras, beber abundante agua o líquidos calientes. Colombia denuncian el asesinato de otro firmante de paz en Cauca.
Su muerte lleva hasta 43 el número de firmantes de paz asesinados este año y a 348 desde los acuerdos de La Habana. De acuerdo al comunicado del Indepaz, se trata de John Janer Velasco Palacios, de 44 años, quien según las autoridades policiales fue asesinado por un sujeto desconocido cuando se encontraba en el barrio La Elvira, municipio de Corinto, Cauca. Los asesinatos a firmantes de paz se dan desde el 2016, cuando el entonces gobierno de Juan Manuel Santos suscribió un acuerdo de pacificación con la entonces guerrilla de las FARC. Desde noviembre del 2019, la Defensoría del Pueblo de Colombia emitió una alerta en la zona de Corinto, la cual también contemplaba al municipio de Carloto para exigir que el Estado ejerciera control territorial con el propósito de frenar la influencia de los grupos armados. Estas son las noticias económicas del día. Bolivia tiene la segunda inflación más baja del mundo y la más baja de Latinoamérica. El indicador se mantuvo estable con una inflación controlada que llegó al 3% en noviembre y se sitúa como la segunda más baja de todo el mundo, así como en un crecimiento económico sostenido que llegó a 4.1% en el segundo trimestre, explicó el ministro Marcelo Montenegro. La autoridad aseveró que los efectos de la guerra en Ucrania y las consecuencias de la pandemia post-COVID-19 generaron un contexto internacional volátil que obligan a los países de Latinoamérica a tomar medidas drásticas con costo político, pero asegura que Bolivia se mantuvo firme en una política que trajo la gestión del presidente Luis Arce y que seguramente la mantendrán a lo largo de este contexto internacional. Uruguay. El dólar sube 1.07% en su tercera jornada consecutiva al alza. La divisa estadounidense vuelve a ganar terreno frente al peso uruguayo y se afirma por encima del piso de los 39 pesos. De esta manera, la divisa estadounidense cerró en 39,51 pesos en el promedio interbancario, según el informe diario de cotizaciones del Banco Central del Uruguay. Con esto, el tipo de cambio persiste en su racha alcista, pero continúa operando alejado del umbral de los 40 pesos. El dólar presenta ahora una depreciación acumulada del mes de 0.31%, una depreciación interanual de 11.13% y una en el año calendario de 11.58%. En la pizarra de referencia del Banco República, el dólar se ofreció a 38,40 para la compra y 40,80 pesos para la venta. Brasil paga deudas con organismos internacionales. El gobierno brasileño pagó la mayor parte de su deuda con los organismos internacionales, incluyendo la ONU, en la última semana de mandato del presidente Jair Bolsonaro y antes de que la mora le privara del voto en algunos de los mismos, informaron este lunes fuentes oficiales. El pago fue anunciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado en que agradeció al Ministerio de Economía por la liberación de 4.600 millones de reales para saldar sus compromisos con los organismos multilaterales y bancos internacionales de fomento. La economía de México creció más que Alemania, Japón y otras potencias, presumió el gobierno. La economía del país mantiene un crecimiento estable a comparación de otros países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, como Alemania, Italia, Japón o Estados Unidos, entre otras naciones. La cuenta oficial del gobierno mexicano señaló que mientras las grandes economías pierden impulso, México se ubicó en noviembre del 2022 en 100.6 puntos, siendo el segundo más alto de todos los países del organismo, superando únicamente por Irlanda con 101.4 puntos, pero por encima del promedio, el cual fue de 98.3. Argentina. La cotización no oficial del dólar subió a 346 pesos y la brecha cambiaria se volvió a acercar al 100%. El billete negociado en el mercado paralelo terminó la rueda con alza de 6 pesos o un 1.8% este lunes, a 346 para la venta.
Se trata de un récord de cierre para el dólar libre por encima de los 338 pesos del 22 de julio pasado. No obstante, aquel día, unos 5 meses atrás, el dólar blue llegó a operarse a 350 pesos, un máximo intradiario todavía vigente. Por otro lado, la brecha cambiaria con el dólar mayorista, que subió 89 centavos a 175,73, se estiró al 96,9%. Los campeones del mundo comienzan a volver a sus clubes. Tras la consagración argentina en el Mundial de Qatar 2022, la mayoría del plantel está de receso y disfrutando junto a su familia. Sin embargo, las ligas europeas retomarán la actividad en los próximos días y muchos de los integrantes de la albiceleste volverán a jugar en la brevedad. En Inglaterra ya volvió a rodar la pelota en el día de ayer en el arranque de la Premier League. Es así que Emiliano Martínez, Aston Villa, Cristian Romero, Tottenham, Lisandro Martínez, Manchester United, Alexis McAllister, Brighton y Julián Álvarez, Manchester City, tendrán que volver a sus clubes lo más pronto para seguir en competencia. Por otro lado, en Francia, la Ligue 1 arrancará mañana y la siguiente fecha es el 1 de enero. Nicolás Tagliafico, jugador del Olympique de Lyon, estaría volviendo después de las fiestas, al igual que Lionel Messi, que viajará a París el 3 de enero. En España, donde están la mayoría de los futbolistas, que los casos de Rulli Villarreal, Molina Atlético de Madrid, Montiel Sevilla, Pesela Real Betis, Acuña Sevilla, Foyt Villarreal, Rodrigo de Paul Atlético de Madrid, Papu Gómez Sevilla y Guido Rodríguez Real Betis, volverán a disputar la liga en sus respectivos clubes a partir de la próxima semana. El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio Tapia, no tiene dudas de que Lionel Scaloni seguirá siendo el director técnico del albiceleste. El Chiqui Tapia aseguró el lunes que tanto él como Scaloni se dieron el sí de palabra sobre su continuación en la selección argentina, tras ganar el Mundial de Qatar 2022. Tapia, que lleva 6 años al frente de la AFA, recordó que cuando tomó la decisión de designar a Scaloni como entrenador de la selección, la gran mayoría de la opinión pública dudó del proyecto. Pero la escaloneta encantó a la afición argentina y además del Mundial conquistó la Copa América de 2021 y la finalísima 2022 frente a Italia. Con escasa experiencia anterior, Scaloni, de 44 años, asumió al frente de Argentina en reemplazo de Jorge Sampaoli, de quien había sido ayudante de campo, tras el fracaso de Argentina en el Mundial de Rusia 2018, donde quedó eliminada en octavos de final. Los jugadores argentinos Enzo Fernández y Ezequiel Palacios fueron reconocidos en su ciudad natal. La fiesta por el título que logró Argentina en el Mundial de Qatar no se detiene. Esta vez, los homenajeados fueron Enzo Fernández y Ezequiel Palacios en la localidad bonaerense de San Martín. Es que el mediocampista del Benfica surgió del club La Recoba de dicha localidad y es un vecino ilustre del municipio, mientras que el tucumano residió allí mucho tiempo y lo adoptaron como hijo directo. Con una réplica de la Copa del Mundo en sus manos, Enzo y Pala, 2 productos de la cantera de River Plate, fueron vitoreados, quedaron sumergidos en una nube de papelitos y le ofrendaron al público la réplica del trofeo que consiguieron en Qatar. Es una locura, esto es todo para la gente, es una alegría enorme, disfrutar con las familias, en el lugar donde uno creció, no tengo palabras, estamos disfrutando al máximo, dijo el hombre del Bayer Leverkusen. El Benfica rechazó en las últimas horas una oferta de 100 millones de euros por su ficha y desde la dirigencia advirtieron que solo saldrá por la cláusula de rescisión que asciende a 120 millones. Si bien el Liverpool y el Real Madrid mostraron interés en arrebatárselo a los lusos, solo el Manchester United estaría dispuesto a abonarla.